Hola, mi nombre es Estefanía Palomino y voy a explicarles cómo se resuelve el problema desafío 21.105. Tres cargas se colocan como se ilustra en la figura P 21.105. La magnitud de Q1 es de 2 microcoulomb, pero no se conoce su signo ni el valor de la carga Q2. La carga Q3 es de positivo 4 microcoulomb y la fuerza neta F vector sobre Q3 está por completo en la dirección negativa del eje X. A. Considere los diferentes signos posibles de Q1 y que hay 4 posibles diagramas de fuerza que representan las fuerzas F1 vector y F2 vector que Q1 y Q2 ejercen sobre Q3. Dibuje esas 4 configuraciones de fuerza posibles. B. Con base en los diagramas del inciso A y la dirección de F vector, deduzca los signos de las cargas Q1 y Q2. C. Calcule la magnitud de Q2. D. Determine F la magnitud de la fuerza neta sobre Q3. Antes de poner los diferentes casos, hay que recordar que las cargas que tienen el mismo signo se repelen y las cargas que tienen diferentes signos se atraen. Entonces, en el primer caso, vamos a suponer que Q1 y Q2 tienen cargas positivas. Entonces, si Q1 tiene una carga positiva y Q3 tiene carga positiva, entonces esta se va a repeler formando la fuerza F1. Luego, si tenemos que Q2 también es positiva, también va a repelerse y va a formar la fuerza F2. En el segundo caso, tenemos que Q1 es positiva y Q2 es negativa. La fuerza F1 que genera la Q1 sobre Q2 va a ser la misma que en el ejemplo anterior y la fuerza que genera Q2 sobre Q3 ahora va a ser de atracción, como se muestra en la figura. En el tercer caso, las dos fuerzas van a ser negativas. Entonces, las fuerzas que va a generar Q1 y Q2 va a ser de atracción. Entonces se genera F1 y F2 como se muestra en la figura. En el último caso, Q1 va a ser negativa y Q2 va a ser positiva. Si Q1 es negativa, va a ser una fuerza de atracción, igual que en el ejemplo, en el caso anterior, y si Q2 es positiva, va a ser algo de repulsión, igual que en el primer caso que teníamos. Para que la fuerza resultante F vector solo tenga una dirección en el eje negativo de la X, solo es posible si se considera el último caso en donde Q1 es negativa y Q2 es positiva, ya que sus componentes verticales se cancelan entre sí. Ya se hallaron las respuestas del inciso A y el inciso B. Para el C toca calcular la magnitud de Q2. Para calcularla necesitamos tener presente la ley de Coulomb, que dice que la fuerza que se ejerce entre dos cargas es un cuarto de pi epsilon 0 por carga 1 por carga 2 sobre radio al cuadrado. Ese radio es la distancia que hay entre las dos cargas. En este diagrama se descomponen las fuerzas F1 y F2 en sus componentes X y Y respecto al ángulo que hay frente a la horizontal del lado negativo de la X. Ya sabemos que las componentes verticales de las fuerzas se van a cancelar, por lo tanto vamos a igualar estas dos, la sumatoria de estas dos a 0, para así hallar Q2. Aquí igualamos las fuerzas en Y a 0. Entonces tenemos que menos un cuarto de pi epsilon 0 por la carga 1 por la carga 3 dividido 0.04 al cuadrado por el seno de teta 1, eso es la fuerza F1 del lado y se resta porque va hacia abajo, más un cuarto de pi epsilon 0 Q2 por Q3 sobre 0.03 metros al cuadrado por el seno de teta 2,
Este es la fuerza 2 por el seno de teta 2, que significa que es la componente en y, se suma por lo que va hacia arriba, y esas dos tienen que ser igual a 0. Aquí se intenta despejar Q2, entonces se cancela el 1/4 de pi epsilon 0 y las cargas Q3, ya que están restándose, y se pasa el Q1 seno de teta 1 sobre 0.04 al cuadrado al otro lado de la igualdad, y aquí se despeja Q2. Y tenemos que Q2 nos da 0.843 microcoulombs. En el punto D ya nos piden calcular la magnitud de la fuerza resultante, ya teniendo todas las magnitudes y signos de las cargas. Para solucionarlo, volvemos a utilizar la ley de Coulomb y sumamos las fuerzas de las componentes en X, y eso nos da un resultado de 56.2 newtons. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver el video y espero que les haya gustado y que les haya servido y hayan aprendido.